están con nosotros nuestros amigos de Carabineros de Chile, de la Lavocar. Específicamente nos acompaña el teniente Bruno Icha, a quien saludamos cordialmente el día de hoy. Teniente, ¿cómo está? Muchas gracias. Bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Teniente, sumamente importante, bueno, recalcar, sobre todo en este periodo, porque es obligatorio el permiso de circulación. Mucha gente igual en sus casas, quizás algunos no lo sepan, quienes no tienen vehículo, por ejemplo, y puedan tenerlo a futuro, pero ¿cómo se vive este proceso para Carabineros de Chile? Bueno, este es un proceso que, tal como mencionaba, es un proceso anual, obligatorio, que todo vehículo, ¿no es cierto?, por ley tiene que tener el permiso de circulación, obviamente también vigente, y que le permite transitar en la vía pública. Recordemos que nuestra ley, obviamente, establece cuáles son los documentos que debe tener, ¿no es cierto?, el conductor al momento de una fiscalización, y dentro de esos documentos encontramos precisamente el permiso de circulación. ¿Ya? Y recordemos que si no tiene el permiso de circulación, no tiene la revisión técnica, su licencia de conducir que le permita manejar, ¿no es cierto?, el vehículo para el cual está destinado la clase, el vehículo se retira de circulación. Eso establece la norma. ¿Ya? Ya. Entonces, cualquiera de estos documentos que no estén presentes en el momento de la fiscalización significa una multa y también, ¿no es cierto?, el retiro del vehículo. Eso es lo primero. Consulta, teniente, en este caso, para la gente igual que pueda desconocer esto, eh, las multas se le cursan por cada documento que pueda faltar. O sea, si una persona no tiene el permiso de circulación, no tiene licencia, ¿es una multa por cada una de las faltas? No, en este caso cuando se hace la fiscalización, obviamente se estipula en el parte policial cuáles son los documentos faltantes. Y Ah, ahí es ya. el juez de policía local el que determina, ¿no es cierto?, cuál va a ser eventualmente la multa, pero en estricto rigor no es por cada documento, sino que es por el hecho de no haber portado con alguno de ellos que la norma establece. Ya. En este caso, bueno, Carabineros cumple el rol de fiscalizar que los conductores lleven los documentos necesarios, dentro de estos el permiso de circulación como tal, pero en esta venta de permisos de circulación también mencionaba que se pueden producir muchas estafas. Sí, efectivamente nosotros hemos detectado como laboratorio de criminalística que hay muchos documentos que nos llegan, ¿no es cierto?, incautados porque son falsos. ¿Ya? Y bajo esa lógica nosotros siempre hacemos un llamado en primera instancia preventivo a toda la gente porque es importante saber que los métodos de falsificación lamentablemente no son buenos. Y para los carabineros que están fiscalizando es súper fácil detectar si es que realmente hay un permiso de circulación falso o no. El problema está que mucha gente, y nos ha pasado sobre todo con gente que a lo mejor desconoce este proceso, es nuevo en el proceso, o también gente ya de tercera edad, que muchas veces hay gente que se va a colocar en las filas donde están, ¿no es cierto?, estos puntos de venta de permiso de circulación, y es ahí donde les ofrecen una alternativa incluso más económica, más rápida, y les ofrecen, ¿no es cierto?, el obtener el permiso de circulación sin hacer la fila y algo atractivo, pero en el fondo son documentos falsificados. Y de esta manera obviamente se genera ahí este negocio lucrativo ilegal de, ¿no es cierto?, la venta de los permisos de circulación a costa ¿cómo se llama?, de un permiso falso que puede traer consecuencias, obviamente, en este caso, delictuales. La persona que porta y que exhibe este documento como auténtico, pero que en realidad es falso, se arriesga a ser detenido en el momento de la fiscalización. Más aún de que puedan sacar de circulación su vehículo como tal. Así es, o sea, estamos hablando acá de una infracción a la ley, que es no portar, obviamente, la documentación necesaria para transitar, y en este caso la falsificación del instrumento público, que es ya un delito, por lo tanto corresponde sí o sí la detención. No hay una facultad de los carabineros de dejar pasar esta situación, solamente se procede a la detención de la persona que lo porta, indistintamente de las excusas que muchas veces presentan, porque nosotros entendemos que hay gente que efectivamente estafa, que está fuera de las Claro. municipalidades. Entonces la gente cae, pero por eso el llamado que nosotros hacemos es siempre a hacer, ¿no es cierto?, los pagos donde correspondan, o sea, en la caja, si va a ser a través de la página web, obviamente verificar que sea la oficial, y en estos puntos, ¿no es cierto?, que están de permiso de circulación, llegar hasta la ventanilla, hacer la caja, tener el comprobante, pero nada de estos captadores que andan por fuera, que le ofrecen, ¿no es cierto?, esta alternativa más rápida de sacar el permiso de circulación. Teniente, y bueno, consultándole con respecto a aquello, una persona, ¿cómo puede confirmar que donde esté comprando el permiso de circulación realmente sea una entidad verídica?
Así es, mire, hay diferentes puntos a lo largo de las comunas y esto genera en todo Chile, se ponen muchos puntos de venta de permiso de circulación de las municipalidades, obviamente uno puede verificar también, hay mucha publicidad con respecto a eso, sobre todo en las páginas web, de cuáles van a ser los puntos de venta de los permisos de circulación. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, recordar que la gran mayoría de los permisos de circulación hoy día tienen un código QR, que Ya, importante. es un código de verificación. No es una medida de seguridad propiamente tal, pero sí es un método de verificación para establecer que efectivamente este documento es auténtico. Y ahí es donde nosotros hemos detectado que muchas veces cuando uno escanea el código, deriva a un bloc de notas o simplemente dice que la página no se encuentra. Ya. Y en la mayoría de los casos, lo que hacen las municipalidades, porque esto lamentablemente tampoco está homologado a nivel nacional, sino que cada municipalidad también ve la forma de o cuál va a ser la derivación de ese código QR al momento de escanearlo. Pero por lo general, todas las municipalidades al momento de escanear derivan a un link derivado, ¿no es cierto?, de la misma página oficial de ellos, donde están los antecedentes del vehículo, de la compra del permiso de circulación y antecedentes generales. Entonces, muchas veces los falsificados al momento de escanear deriva a un bloc de notas o simplemente a un link de Google. Pero ahí es donde tenemos que tener también ojo con la verificación en el código QR. Ya, en este caso lo que menciona el teniente es sumamente importante, un dato relevante para aquellos que compran el permiso de circulación y también manejan todo este tipo de tecnología. En el caso de los QR que se pueden escanear mediante cualquier teléfono, con una cámara e internet, por supuesto, en donde hay que tener el detalle de que el documento, el QR, nos envíe a una página verificable en este caso, fidedigna, y no, por ejemplo, como menciona el teniente, a un blog de notas o a un link que esté caducado, por ejemplo, de Así Google es. sobre todo. Teniente, igual, si una persona tiene dudas con respecto a su permiso de circulación, ¿se puede acercar a una comisaría para que lo ayude, por ejemplo? Mire, la mejor forma de verificar en realidad el permiso de circulación es directamente a través de la municipalidad que lo Ya, emitió. De hecho, nosotros como protocolo, cuando queremos establecer si realmente es auténtico o falso, porque existe la posibilidad de que no haya una actualización o por X motivo no hay un ingreso de los datos, porque puede haber. Nosotros siempre llamamos a la municipalidad que emite el documento para establecer si en su base de datos tiene realmente los antecedentes de la compra del permiso de circulación, del pago. teniente, se ha visto últimamente mucho permiso de circulación falsificado o gente que conduce sin el permiso de circulación. Sí, lo que pasa es que hoy en día recordemos que también el permiso de circulación se puede sacar online. Todo Entonces, online. Sí. todo en digital. Entonces, muchas veces se imprime el permiso de circulación y la impresión obviamente es un papel común y corriente que no tiene ningún tipo de medida de seguridad. A Claro. diferencia de los de antes, que sí era un papel de seguridad como el que tengo acá, que es una muestra antigua de la Municipalidad de Talca. No Ya, sé se si puede. se logra ver. Entonces, este papel en particular eh, tiene medidas de seguridad incorporadas. ¿Ya? Con respecto al tipo de impresión, en algunos casos hemos visto algunas fibrillas que no son visibles obviamente a los humanos, pero es un papel de seguridad que es distinto. ¿Ya? No es un papel común y corriente. Entonces, cuando es sometido a análisis, este papel, vemos al tiro las características, al aplicarle el ultravioleta, ¿no es cierto? Con el microscopio vamos a ver, ¿no es cierto?, cuál es el patrón de la impresión y podemos determinar incluso qué tipo de impresora es la que realmente Ya, imprime esto. incluso. Sí, entonces eso se puede verificar. Ya, pero obviamente la gente no tiene esa tecnología como para poder determinar si es falso Ya que o lo no. imprime. Exacto, entonces lo importante acá es que si tenemos alguna duda, sí o sí tenemos que recurrir a la municipalidad que emite, ¿no es cierto?, en este caso el documento. Hay fonos, hay correos electrónicos donde uno puede hacer las consultas respectivas, pero como les digo, hay muchas situaciones que, sobre todo la gente de la tercera edad, que les ofrecen una alternativa más rápida. Lo mismo pasa con la licencia de conducir, entonces hay que estar atento en eso. Lo importante es hacerlo directamente en la caja, en los puntos establecidos por la municipalidad. Claro, en el fondo eso es lo atractivo para las personas, el hecho de saltarse una fila generalmente por el tiempo y todo, o incluso el valor también puede ser inferior a la hora de tratar de conseguir el permiso de circulación y sobre todo la licencia. De la licencia ya estamos hablando igual de un tema
mayor, me Sí. imagino, en el caso del delito como tal. Sí, sigue siendo una falsificación de instrumento público, las penas en realidad son las mismas, por eso que ya hacemos un llamado a toda la gente a que verifique esto, o sea, no porque sea un permiso de circulación o no porque sea una licencia de conductor, el delito es distinto, no, sigue siendo una falsificación de instrumento público y por lo tanto está establecido en el Código Penal cuáles pueden ser las penas aplicables. Teniente, otro punto igual interesante es el hecho de saber cuando un funcionario se topa con un permiso de circulación, en este caso, por ejemplo, impreso. ¿Debe verificarlo mediante, en este caso, el documento original por el teléfono digital? ¿O cómo lo hace? ¿Cómo se enfrenta a la situación? Porque, claro, mencionaba una impresora normal, lo puede imprimir sumamente mal, puede parecer falso, pero quizás sea verídico, original. Eh, ¿Tiene que verificarlo en cuanto a comunicarse con la municipalidad, por ejemplo? Sí, generalmente nosotros cuando se hacen este tipo de fiscalización, en primer lugar verificamos el código QR. Y nosotros también como usuarios, ¿no es cierto?, de teléfonos móviles, siempre estamos constantemente verificando cuáles son las páginas auténticas y de esa manera poder llegar a concluir, ¿no es cierto?, que se trata de un permiso de circulación auténtico. Y eso generalmente la gente o los carabineros que trabajan en cierta comuna saben, porque también incluso ellos han obtenido permiso de circulación de la misma municipalidad, entonces saben cuál es el mecanismo para poder identificarlo. Sobre todo con esos que son impresos. Si hubiese dudas, sí o sí también se llama a la municipalidad. Entonces ahí nosotros, por eso hacemos el llamado también a la gente que también lo puede verificar ellos. Entonces, tomen sus permisos de circulación si es que en algún momento creen que son falsificados, que se les ofreció otra persona distinta, verifiquen, ¿no es cierto?, a través del código QR, que es la manera principal, ¿no es cierto?, de determinar la autenticidad. Bueno, el llamado siempre va a ser ese, Sí. el de prevenir este tipo de delitos en cuanto a que si tengo la duda, mejor verifico, ya sea con carabineros, con la municipalidad en este caso, va a ser siempre lo principal para no cometer después una infracción, un delito y no toparme en la situación de que me pueden cursar un parto, una infracción por no tener el El documento. documento original. Sí, y aquí es importante también aclarar que, y es una duda frecuente de la gente, que nos dice, bueno, si no lo tengo físico, ¿lo puedo mostrar en el teléfono? Sí, también se puede verificar en el teléfono. Todos los documentos se pueden verificar en el teléfono, incluso la licencia de conducir. Recordemos que la licencia de conducir ahora tiene otro sistema, que hay una versión física y una versión digital. Entonces, a través de las dos, de las dos soportes, en este caso, que es un soporte digital y el otro un soporte físico, podemos verificar, ¿no es cierto?, la autenticidad de la licencia y podemos exhibirla para efectos de control. Así que la excusa hoy en día de que se me quedó el documento, la billetera en la casa, ya No, no no, sirve porque el teléfono no lo anda claro. trayendo, pero para todas Ahora, partes. también nos preguntan, ¿y qué pasa si tengo el teléfono descargado? ¿Qué pasa si justo en ese momento de la fiscalización no lo puedo exhibir porque no tengo internet o algo? Ese es un riesgo porque en el fondo nosotros lo vamos a determinar como que no lo está aportando porque es responsabilidad de cada conductor tenerlo a mano para poder, ¿no es cierto?, exhibirlo. En este caso, la recomendación siempre es descargarlo y tenerlo en el teléfono como un archivo, cosa que no pueda, que no dependa de internet. Y el tema de la batería, yo sé que de repente muchas veces se utiliza como excusa, por lo tanto, si nosotros no tenemos cómo comprobar que efectivamente lo está aportando de alguna u otra manera, corresponde, ¿no es cierto?, a la infracción. Claro, y termina siendo una excusa, la verdad, bastante mala porque el documento en el fondo se descarga generalmente como un archivo PDF y Así está es. siempre disponible sin Sí. necesidad de internet. Teniente, preguntarle también para la gente en sus casas, porque para muchos puede existir la duda de en qué momento, cuándo Carabineros tiene la facultad de poder pedirle los documentos a un conductor. Bueno, la función fiscalizadora carabinero es permanente, por lo tanto los controles se pueden hacer en cualquier momento. Muchas veces la gente tiene o cree que porque tenemos que tener conos, tenemos que tener guantes, que era como un mito que existía, pero Ya. la verdad es que si alguien se pasa una roja y hay una patrulla, perfectamente se puede tener. Recuerden que nosotros tenemos facultad en el tránsito, ¿no es cierto?, para detenerlo, para guiarlo, en este caso por sobre incluso la señalización común, los discos par. Entonces, tenemos esa facultad de regular nosotros el tránsito y dentro de eso también tenemos la facultad de fiscalizar.
Entonces, por lo tanto, es permanente la fiscalización que podemos hacer a cualquier conductor. Por ejemplo, un auto que esté estacionado perfectamente lo podrían fiscalizar si es que hay indicio o sospecha de algo. Mire, en el caso de los vehículos que estén estacionados, si es que está mal estacionado, se puede cursar una infracción. Y se podrían eventualmente hacer infracciones netamente asociadas al proceso del estacionamiento, por decirlo así. Porque, claro, si no hay nadie manejando, no hay nadie conduciendo, no podemos presumir que alguien está. O sea, Claro. ese es el hecho en sí. Y en ese caso, claro, si es que hay una infracción en el momento del estacionado, perfectamente podemos hacerlo. Incluso en algunos casos, cuando hay abandonos de vehículos, denuncia de abandono de vehículos y no se logra tomar contacto con el propietario y hay evidencia clara de que el vehículo está ahí hace mucho tiempo, también se puede retirar de circulación. Perfecto. Teniente, igual preguntarle con respecto bueno, en los meses que van ya enero, febrero, el verano siempre es bien movido en cuanto a la congestión vehicular y el traslado de las personas. Ya marzo todo eh, todo pasa ya en las capitales, en Ujú. las ciudades como tal, en las regiones. ¿Se tiene un estimado de cuáles han sido las infracciones que más, o las principales infracciones que se detectan cada día por lo general? Mire, generalmente las infracciones que más se detectan son siempre asociadas al tema de documentación. Ya, Sí, esas son las principales. Así que muchas veces las fiscalizaciones que nosotros hacemos con puntos estratégicos, quiero decir, siempre hemos detectado, ¿no es cierto?, que la mayor cantidad de infracciones están asociadas a la documentación, más que otras cosas. o sea, el que se me quedó el carnet, se me quedó Sí, la la licencia, el licencia. permiso de circulación, pues eso reiteramos, que la gente saque su permiso de circulación, tenga su licencia también y Ujú. todo al día, que no sean los documentos vencidos como tal. También, teniente, preguntarle, por supuesto, el registro existe en cuanto a que el aumento de la circulación vehicular ya es constante, indiferente ya de la época del año, sino que en los últimos años hay mucho más Ujú. automóvil, cuesta mucho más fiscalizar, por supuesto, y preguntarle en base a esto, cuando una persona es fiscalizada, y reiterarlo también, y le falta un documento, tiene la facultad de retirar el vehículo de circulación como tal. Sí, ante la falta de cualquiera de los documentos, o sea, licencia de conducir, el permiso de circulación y en este caso la revisión técnica y emanación de gases contaminantes, automáticamente, y el seguro obligatorio, me estaba faltando, El SOAP. el SWAP, el famoso SWAP, cualquiera de estos documentos que no esté presente en la fiscalización, está la facultad de Carabineros para retirar el vehículo. Porque antiguamente, si no tenía, por ejemplo, el permiso de circulación, no se retiraba. Ya. Pero generalmente o era más facultativo, pero ahora cualquier documento que no le permita conducir, en este caso, por ejemplo, el seguro, se puede retirar de circulación. ¿Le podríamos explicar a la gente en su casa en qué consiste cuando un funcionario de Carabineros retira un automóvil de circulación? Bueno, en este caso hay una fiscalización. En primer lugar, obviamente se verifica la autenticidad de los documentos, se verifica, ¿no es cierto?, que estén todos los documentos que exige la ley que tiene que portar el conductor. Y si hay un retiro de circulación, se cursa en primer lugar la infracción y el vehículo es retirado, ¿no es cierto?, en grúa y se traslada hasta parqueaderos municipales. ¿Qué riesgos, para reiterar también, teniente, enfrentan los conductores que circulan no solo sin el permiso de circulación vigente, sino que con cualquiera de los documentos que se les solicitan? ¿Perdón? ¿Qué, Lo repito. qué riesgos enfrentan aquellos conductores que circulan sin ya sea el permiso de circulación, la licencia, sin los documentos que Carabinero les solicita, para reiterarlo a la ciudadanía? Sí, es importante recordar que si no tienen ninguno de estos documentos, obviamente a cualquiera que falte se arriesgan a multa, que después Ya, tienen que, ¿no es cierto?, cancelar en el juzgado de policía local. Y hay un caso particular con el tema de las licencias, porque la licencia, dependiendo de la clase, es lo que permite o habilita conducir, ¿no es cierto?, cierto tipo claro. de vehículo. Y en el caso de una persona que no tenga licencias de clase profesional, que no la haya obtenido nunca y esté conduciendo un vehículo que requiere, por ejemplo, una clase profesional, como por ejemplo un taxi colectivo o un camión, en ese caso ya estamos hablando de un delito. Un delito como Sí, tal. y en ese caso, ¿no es cierto?, procede la detención de la persona. Los conductores de furgones escolares también necesitan También necesitan un- de transporte de pasajeros, porque ahí hay diferentes clases, dependiendo de la clase, la cantidad de pasajeros que pueden transportar. Ya, perfecto. Teniente, igual, aprovechando esto, ¿cómo se ha estado trabajando con respecto a los conductores de aplicaciones, por ejemplo?
Sí, recordemos, ¿no es cierto?, que hay una ley en proceso de la famosa ley Uber. La ley Uber. Entonces, la fiscalización es constante, todavía estamos haciendo en algunos puntos estratégicos de la región y acá en particular de Talca también, ¿no es cierto?, tenemos algunos puntos que son más comunes o habituales el uso de aplicaciones, donde hay gran congestión o aglomeración de gente, entonces ahí también se hace la fiscalización y podemos determinar, ¿no es cierto?, si es que un vehículo corresponde o no a la aplicación. Y en ese caso también nos arriesgamos también a la multa. Claro. Y bueno, y esperamos también que el desarrollo de la ley pueda salir adelante, sobre todo por la gente que se dedica en las aplicaciones a trabajar y es su principal fuente de ingresos. Me imagino que para los funcionarios de Carabineros no es grato del todo tener que fiscalizarlo, es su labor, por supuesto, tienen que hacerlo, pero no es grato cuando se inicia esa conversación y claro, la persona que trabaja le indica que puede ser su fuente de ingresos principal. Sí, es claro, es algo que le compete directamente a, ¿cómo se llama?, a los parlamentarios, al sector Claro. político, obviamente, determinar cuáles van a ser la ley, pero en lo que respecta a nosotros, obviamente, vamos a hacerla cumplir, que es nuestro mandato constitucional, y bajo esa lógica, ¿no es cierto?, hacemos un llamado a la gente que hace de aplicación, que hay un tema, porque también hay gente que tributa, o sea, que paga impuestos Sí. por Uber. Entonces es bastante complejo esa fiscalización. Ahí hay una zona gris que Sí. es bien, bien compleja. Teniente, igual conversar, antes aprovechando, antes de finalizar, con respecto a bueno, las fechas que se vienen, Carabineros realiza una gran labor en cuanto a la educación preventiva al momento de conducir en la época de invierno, sobre todo. Un llamado que puede realizar la ciudadanía con respecto a las precauciones que deben tomar también, considerando que van a empezar las mañanas con harta niebla, neblina. Por lo mismo, el llamado a la ciudadanía a que conduzca siempre a la defensiva y con precaución y obviamente respetando las leyes del tránsito. Así es. En primer lugar, tal como lo decía, lo primordial es la conducción a la defensiva. Yo creo que eso es uno de los puntos clave y que realmente cuando uno analiza y estudia los accidentes de tránsito, muchas veces pasa porque no hay conducción a la defensiva, sino que hay imprudencia temeraria de parte de los conductores del riesgo de tomar de que pasa una amarilla casi en la roja. Entonces, cuando tomamos ese tipo de decisiones que no son, que se alejan de la conducción defensiva, es donde hay mayor probabilidad de tener accidente de tránsito. Entonces, ahora que se vienen las bajas temperaturas, hay neblina, lluvia, que ya las tuvimos, de hecho, Sí, la semana pasada, entonces, la precaución, lo primero es verificar, ¿no es cierto?, el estado mecánico del vehículo. O sea, cada conductor tiene que ser responsable, aparte de la revisión técnica, del funcionamiento del vehículo, porque aquí, en estos casos que hay lluvia, lo primordial siempre va a ser los neumáticos y frenos, el sistema de freno y neumático, porque cuando el vehículo, ¿no es cierto?, no tiene una adherencia suficiente con el piso, si es que está muy liso los neumáticos, obviamente con el agua, eso va a generar que no haya fricción y el vehículo pierda estabilidad. Entonces, ahí tenemos un punto importante. Con respecto a la neblina, respetar siempre, ¿no es cierto?, cuáles son los límites de velocidad y por eso también recordarle a la gente que el límite de velocidad permitido son 50 kilómetros por hora en zonas urbanas y que hay una modificación de la ley con respecto a que hay un parámetro que habría que confirmar cuál es, pero cuando hay exceso de velocidad, ahora ya corresponde detención. ya. Entonces, hasta cierta kilometraje podemos nosotros conducir, pero si ya nos excedemos de cierto kilometraje, nosotros podemos proceder a la detención de la persona. Y ya nos ha pasado que nos remiten las licencias o documentos, ¿cómo se llama?, asociados al vehículo a nuestro laboratorio para análisis, precisamente a consecuencia de una detención por exceso de velocidad. Ya, para tener en consideración los Sí, conductores. sí. Entonces, yo sé que la gente de repente partió marzo, parte el año con todo después de las vacaciones, entonces la gente anda mucho más apurada, atrasada en algunos casos, hay más congestión vehicular, necesita llegar rápido y nos arriesgamos, ¿no es cierto?, a andar un poco más rápido de lo permitido, pero podemos sufrir esa consecuencia de estar detenido.
Así es, ¿no? Y un mínimo error puede ser incluso fatal. Sí. Así que eso es lo que obviamente esperamos no lamentar posteriormente. Ujú. Teniente, bueno, otro dato también importante con el hecho de lo del alza de bencina y que mucha gente, hubo un caos, mucha gente fue a las gasolineras a llenar el estanque, que hasta cierto punto la bencina cuando ya sacan más lo del fondo, eh, tapa los inyectores. Tapa los Sí, inyectores del motor, entonces por lo mismo para tener precaución, para que la gente tenga precaución en su casa con respecto también a eso, porque es muy importante el estado del vehículo también sí, cuando se conduce. sí. Teniente, muchas gracias por visitarnos el día de hoy. El llamado también a la gente a que compre el permiso de circulación, lo renueve, sobre todo tienen hasta el 31 de marzo, si no Hasta me el equivoco. 31 de marzo. Hasta el 31 de marzo, verifique con su municipalidad también correspondiente para estar seguro de esto y que no les pase después que en una fiscalización o tenga un documento falso o no tenga el documento y le cursen una multa. Así es. Así que el último llamado que nosotros hacemos es, obviamente, como lo decía, preventivo. Compren, ¿no es cierto?, los permisos de circulación, adquiera su permiso de circulación donde corresponde, los puntos establecidos, verifiquen cuáles son las páginas oficiales de cada municipalidad y no se arriesgue a comprarle a estas personas que muchas veces se ponen dentro de esto de los puntos estratégicos, ¿no es cierto?, y de los puntos de venta que ofrecen una alternativa para ahorrarse la fila a un precio incluso más económico que el costo del permiso de circulación, pero usted se está arriesgando a que pueda pasar detenido por un delito de, en este caso, falsificación de instrumento público. Así es, el llamado ya está por parte del teniente Bruno Itche de la Lavocar de acá, de la región del Maule. Teniente, muchas gracias por visitarnos el día de hoy, como siempre, Gracias a usted. constantemente informándonos con la contingencia nacional, en este caso, el permiso de circulación que, reiteramos, tiene la gente en sus casas hasta el 31 de marzo. Teniente, muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes por la invitación. El centro de la noticia, la voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.